Hola, soy Julian, estudiante del programa de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Cartago Pereira, y hoy en el curso de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario vamos a hablar sobre una sentencia de la Corte Constitucional que habla sobre el caso de Escuez Zapata versus Colombia, un caso que enmarca la violencia en nuestro país, el conflicto armado no internacional que nos ha permeado durante tantos años y que sigue permeando. Entonces empecemos hablando un poco sobre los hechos jurídicamente relevantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó en su demanda que el 1 de febrero de 1985 agentes del Ejército Nacional arremetieron la vivienda del señor Germán Escuez Zapata para después sacarlo de su vivienda de manera violenta, amarrado y golpeándolo. Cuenta también la comisión que tiempo después de que se lo llevaron, horas después, mientras su madre se dirigía en busca de otros familiares, escucha cómo detonaron unos disparos para horas después encontrarse con la muerte de su hijo. El señor Germán Escuez Zapata era un cabildo gobernador del resguardo de Yambalo. Según la demanda, estos hechos enmarcan un patrón de violencia contra los pueblos indígenas que habitan esta zona del territorio. La comisión, el 16 de mayo del 2006, consideró que ante la falta de avances sustantivos en el cumplimiento de este proceso, decidió por unanimidad someter el presente caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es allí donde inicia el proceso con la Corte Interamericana. Es aquí entonces donde la comisión le solicita a la Corte que se declare a Colombia responsable de la violación de los derechos a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal, a la obligación de respetar los derechos, a las garantías judiciales, a la protección judicial, donde en este caso el equipo jurídico que representaba a la víctima y a su familia estuvo de acuerdo con la comisión de que se declarara responsable a Colombia de la vulneración de estos derechos, pero a su vez solicitaron que también Colombia debía ser responsable de los delitos de la violación de los derechos a la protección de la honra y la dignidad, derecho a la propiedad privada y derechos políticos. Sigamos pues entonces desmenuzando un poco cómo se pronunció la Corte ante la solicitud de la Comisión sobre la responsabilidad que tiene el Estado colombiano sobre la vulneración de estos derechos. Iniciemos hablando principalmente con la primera violación, el derecho a la vida, en conexidad con la obligación de respetar los derechos. Y la comisión cuenta dentro de los hechos que una persona se acercó hacia el ejército que se encontraba en la zona, indicando que había una vivienda en la que se encontraba armamento. Autorizaron la operación y allí fue donde arremetieron contra el señor Germán Escuez Zapata, obligándolo a decir que hacía parte de alguna guerrilla de la zona. Finalmente diciéndole que corriera. Él impidió o dijo que no quería hacerlo porque temía que lo mataran. Finalmente lo asesinan. En este caso la Corte indica, y siempre lo ha dicho, que la vida es un derecho inalienable y el Estado debe garantizar la vida, y más aún cuando se trata del Ejército Nacional, que debe ser quien respete la vida y quien proteja la vida de los ciudadanos. Y es por esto que en razón de todo lo que hemos dicho, la Corte indica que el Estado es responsable de violar el derecho contemplado en este caso en el artículo 4.1 del convenio de la Convención Americana, en relación con el 1.1 de la violación del derecho a la vida.
Respecto a la integridad personal, el derecho a la integridad personal, la familia precisa en este caso que se vio vulnerado este derecho no solo para el señor Germán Escué Zapata, sino también para ellos, por la zozobra que generó el hecho de que haya sido arremetido y arrebatado de su núcleo familiar de manera violenta, con la zozobra de saber qué podría pasar con él, para después pues que darse cuenta que había sido asesinado y torturado por las múltiples facturas y en el estado en el que lo encontraron. Y es por esto que la Corte también indica que el Estado debe velar por la integridad de las personas y que se vio en este caso este derecho vulnerado, el derecho a la integridad personal del señor Germán Escué Zapata. Damos continuidad en este caso con el derecho a la libertad personal, en relación también con la obligación de respetar los derechos. Y en este caso preciso, se privó de la libertad al señor Germán Escué Zapata de forma ilegítima e ilegal, dado que no se encontraba ninguna razón para hacer este proceso de captura. Se vio claramente una vulneración de este derecho y un abuso de poder por parte de los agentes del Ejército Nacional que intervinieron en este caso, dado que no había una orden de captura ni se logró comprobar una captura en flagrancia por alguno de los delitos. Sí se hablaba de unas posibles armas, de que existió un elemento como una granada, pero dentro de los elementos materiales probatorios no se logra identificar que esté dentro de los hechos. Es entonces necesario decir que hay una vulneración. De hecho, la Corte se pronunció en cuanto a esta vulneración y es efectivo decir que se dio la vulneración del derecho a la libertad personal. En cuanto a la vulneración del derecho a la honra y la dignidad, la Comisión indica que la forma arbitraria con la que irrumpieron en el bien del señor Germán Escué Zapata de forma violenta, cuando hablamos del derecho a la honra, enmarca mucho más allá que esa honra y esa dignidad de la persona, sino que va más al bien patrimonial y el bien familiar, y es por esto que la Corte precisa que sí se vulnera este derecho a la honra y a la dignidad humana por cómo entraron en el bien, por cómo irrumpieron en el bien de forma violenta y abusando del poder que tenían sin ningún sustento jurídico. Seguimos pues entonces con la violación del derecho a las garantías judiciales y a la protección de la justicia. La Comisión indica que la dilatación en el proceso, la falta de resultados para la familia del señor Escué Zapata, de hecho incluso la pérdida de uno de los expedientes, indica esa falta de garantías judiciales para la familia de la víctima. Después de 19 años, encontrar resultados constituye una falta o una vulneración, una violación a las garantías judiciales y la protección de la justicia. En cuanto a la violación del derecho a la propiedad privada, aquí toma un giro muy especial el caso, dado que la Comisión indica finalmente que en cuanto a la violación de este derecho, se logró identificar que los soldados lograron sustraer dentro de la casa del señor Germán Escué Zapata algunos bienes materiales de trabajo y a su vez también hurtaron algunos bienes de la tienda comunitaria de la comunidad indígena del territorio. En este caso, la Corte se pronuncia hablando sobre la equidad procesal y las garantías judiciales también para el Estado colombiano, dado que estos no se presentaron en los primeros hechos y no se presentaron como elementos materiales probatorios, no pueden utilizar estos nuevos hechos para juzgar al Estado colombiano, y es por esto que no se constituye
la violación del derecho a la propiedad privada. Dentro de esta sentencia encontramos un voto razonado de uno de los jueces, el juez Sergio García Ramírez, donde indica que el Estado no simplemente debe ser responsable y asumir esa responsabilidad de reparar a las víctimas, sino también garantizar la no repetición en estos hechos, y yo voy muy de acuerdo con este voto razonado que va más dejando la claridad de que no solo es esa reparación, de que no solo es reconocer los hechos, sino buscar una no repetición, y que es algo que hemos cuestionado mucho de los grupos paramilitares, de los grupos al margen de la ley, o en este caso de la responsabilidad del Estado, porque comúnmente nos damos cuenta que siguen repitiendo estos hechos, y no cesa la violencia en nuestro país. Finalmente, logramos inferir que esta sentencia fue orientada en los derechos humanos y no en el derecho internacional humanitario, pese a que, o incluso que haga parte del conflicto armado no internacional, se logra identificar que no se utilizaron instrumentos como el Convenio de Ginebra u otros instrumentos que generalmente se utilizan, sino el derecho o los derechos humanos como lo han utilizado en otras sentencias similares.